Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ok. Buenas tardes, profesor. Veo, faltan muchos. Deberían de ser 28. Solo logran conectarse 19. 2 están entrando o teniendo problema para conectarse, pero me faltan en presencia de clase varios más, ¿eh? Así es que avísenles a sus compañeros que si no cumplen con el mínimo requerido por reglamento, no tendrán calificación. Si no tienen forma de trabajar en forma sincrónica, les doy actividad y cumplen con el propósito de los contenidos del curso, pero tienen que comunicarse, porque si no lo hacen, yo sigo registrando sus faltas y pierden derecho. Oiga, profesor, pero no sabemos sí, quiénes sean los compañeros que falten. voy a pasarles mañana, bueno, la próxima, ya se fue esta semana, la próxima, no, manden correos a los que conocen, con lista en mano, descargo lo que ya fue quienes se presentaron y en el momento de la clase les paso lista y solo van a tener 10 minutos previos para conectarse. Ok, profe. Ok. Bueno, vamos a hablar, nos quedamos ayer de hablar de fagocitosis. Bueno, algunos de los elementos relacionados con la fagocitosis probablemente los revisaron desde su curso de biología celular y molecular, biología molecular de la célula. Y a lo largo, pues han estado hablando mucho de lo que es el proceso de fagocitosis. Entonces, para en primero, ¿cuáles son las células fagocíticas? Las principales células fagocíticas van a ser los neutrófilos, son las primeras células en acudir al sitio de infección. No son células muy efectivas para llevar a cabo la fagocitosis y la destrucción de los agentes microbianos, pero sí contienen el proceso de infección y son los primeros en reclutarse. De forma tal que igual, ¿cómo saber en un corte histológico si es un problema de una infección aguda o es un problema crónico? Cuando es infección aguda, de lo que está infiltrado, el infiltrado celular que se puede estar observando son polimorfonucleares o neutrófilos. Y en el caso de enfermedades ya procesos inflamatorios crónicos, lo que predomina son células de macrófagos, dice células mononucleadas, que van a ser los fagocitos más los linfocitos. Entonces, dependiendo del infiltrado, sabe el histólogo o el histopatólogo si el proceso es un evento agudo o es un evento crónico. Entonces, nuestro primer mecanismo que tendríamos sería el reclutamiento de las células de los neutrófilos para llevar a cabo la fagocitosis. Bueno, los neutrófilos se encuentran en circulación en los vasos sanguíneos y tienen que ser reclutados hacia el sitio de infección. Para eso, cuando se genera la lesión, se liberan una serie de sustancias que van a tener un efecto de quimioatractante. Aquí habría que recordar el concepto de quimiotaxis como el movimiento dirigido hacia el sitio donde se están liberando esas sustancias que son, bueno, que tienen el papel de quimioatractante. El sinónimo que les ponía era, por ejemplo, si ustedes se pasan todo el día trabajando fuera de casa, cuando llegan y en el hogar están
cocinando algo, nos llega luego el aroma, y muchas de las veces con el hambre que traemos, pues lo que hacemos es medio saludar a los que están presentes y nos dirigimos directamente hacia donde está proveniendo la emisión de esos quimioatractantes. Igual, entonces las células van a dirigir sus movimientos hacia el sitio donde están ocurriendo esos eventos. Para tener un movimiento dirigido debe de haber cambios en el del citoesqueleto. Entonces, esas sustancias quimiotractantes deben de generar cambios en los neutrófilos. Esos cambios se van a encontrar en modificaciones hacia lo que es el citoesqueleto para poder tener el movimiento dirigido. Va a haber expresión de moléculas de superficie que le van a permitir la adherencia al endotelio de los vasos. También a nivel del endotelio de los vasos se va a estimular la expresión de moléculas de receptor ligando para que pueda llevarse a cabo la adherencia y trasvasación de los neutrófilos. Entonces, otros cambios que se producen es a nivel metabólico. Va a haber un incremento del metabolismo de la glucosa, pero por vía de las pentosas. Eso tiene que ver con la producción de NADPH, ¿sí? En la primera fase de la vía de las pentosas. Ese NADPH posteriormente va a jugar un papel importante en la generación de moléculas reactivas de oxígeno, que son las que tienen el efecto antimicrobiano. Entonces, se modifica el citoesqueleto, moléculas de superficie, y hay un cambio metabólico que favorece el proceso de la adherencia, trasvasación, movimiento quimiotáctico, reconocimiento de lo que va a ser fagocitado y finalmente ya lo que ustedes saben como etapas de la fagocitosis. En las etapas de la fagocitosis sería la unión, ¿sí? Ahí debe de haber moléculas que medien la interacción entre lo que va a ser fagocitado y el fagocito. Se va a dar el cierre, ¿sí? Se forma el fagosoma. A este fagosoma se le van a unir lisosomas. Esos lisosomas lo que contienen son enzimas ácidas que pueden ser desde lipasas, DNasas o endonucleasas, peptidasas, muchas peptidasas que van a llevar a cabo los procesos de degradación por efecto de esas enzimas lisosomales. Si recordamos, los lisosomas se forman a partir de la síntesis de péptidos en el retículo endoplásmico. De ahí se transportan hacia lo que es el complejo de Golgi, y cuando están en el complejo de Golgi, esas proteínas van a ser glicosiladas de diferente manera, si van a ir a constituir parte de lo que serían proteínas de superficie, se van a exportar, o si van a quedar contenidas en los lisosomas. Entonces depende del grado de glicosilación, sobre todo de la manosa. Entonces, alto o bajo contenido de fosforilación de las manosas define el sentido y dirección en el que tienen que ir empaquetadas estos péptidos. Cuando se refiere a la formación de lisosomas del complejo de Golgi, pasan al retículo, del retículo al complejo de Golgi, y a través de la cara trans van a estarse liberando estas vesículas. Estas vesículas van a ser transportadas y se van a fusionar a lo que es el fagosoma para generar lo que es el fagolisosoma, y se va a iniciar el proceso de degradación. Esta etapa es independiente del oxígeno. Se refiere al efecto de las enzimas
portadas por los lisosomas y que van a degradar a la sustancia o el elemento fagocitado. Después de ello, lo que ocurre es la eliminación mediante la formación de sustancias reactivas de oxígeno. Y entre ellas va a haber formación de ion superóxido, peróxido de hidrógeno, pero sobre todo lo que son los haluros y aloides, como los hipocloritos, ¿sí? Y esos haluros o aloides son los que tienen el mayor efecto antimicrobiano. Es como cuando ustedes desinfectan sus verduras, lo que le agregan es cloro o le agregan yodo, que en realidad lo que están ahí agregando es un hipoclorito o un hipoyodito, y esos haluros o aloides son los que van a tener el efecto antimicrobiano. Si se forma peróxido, es lo que ustedes conocen como agua oxigenada, también tiene un efecto antimicrobiano, y el ion superóxido también tiene un efecto antimicrobiano. Entonces, esas sustancias reactivas de oxígeno son importantes para la destrucción efectiva de los elementos que han sido fagocitados, algunos de los cuales en ocasiones son resistentes a la acción de las enzimas. Ejemplo de ello son algunos hongos como Aspergillus y bacterias como lo son Mycobacterium. Entonces, para ese tipo de microorganismos, bueno, se requiere la activación de sustancias reactivas de oxígeno para hacerlas eficientes células fagocíticas. Quienes cumplen mejor este papel van a ser los macrófagos. Estos macrófagos cumplen 3 funciones básicas. Uno, que es la fagocitosis, degradación. La otra es que producen citocinas, y estas citocinas tienen varios efectos, y entre ellos efectos proinflamatorios. Tienen muchas otras citocinas que también lleva a cabo la activación de las células NK y la diferenciación de los linfocitos T hacia células efectoras. También estas citocinas tienen, bueno, ya lo veremos más adelante cuando hablemos de citocinas, tienen un gran efecto a nivel sistémico. Posteriormente de que se lleva a cabo esta activación de sustancias reactivas, se da también la producción o activación de moléculas MHC, que vamos a ver que son mediadores para la presentación de antígeno frente a los linfocitos T. Entonces, los macrófagos juegan un papel importante en la fagocitosis, producción de citocinas, y en la presentación de antígeno a la molécula, a los linfocitos T helper. Bueno, hablemos entonces de lo que es fagocitosis. Dentro de las células fagocíticas, bueno, tenemos a lo que son los neutrófilos y los monocitos. Sería un polimorfo nuclear neutrófilo, y este sería una microfotografía electrónica en el B y en el C, y el A es una fotografía de microscopio de lo que son los monocitos. Cuando esos monocitos pasan hacia los tejidos, se convierten en macrófagos, y dependiendo del sitio donde se alojen, reciben nombres específicos. Si están en el hígado, se llaman células de Kupffer. Si están a nivel de riñón, se llaman células mesangliales, ¿ya? Si están en vasos, se llaman macrófagos esplénicos, ¿ya? Si están en pulmón, alveolares, osteoclastos, microglia, células A de la sinovia. Entonces tienen diversos nombres dependiendo del órgano o tejido en donde se estén alojando.
Y estos serían los pasos en los que ocurre la fagocitosis. En primera instancia, supongamos que es una bacteria que va a ser fagocitada. Entonces, primero se da el reconocimiento o unión, que es lo que tienen en el paso 1. Para esto debe de haber sustancias que pueden reconocer a componentes de la bacteria y receptores en el macrófago que faciliten el proceso de unión. Después de ello se da el paso 2, ya está ingerida, se generó el fagosoma. A este fagosoma se le unen los lisosomas para llevar a cabo la generación del fagolisosoma, y en ese fagolisosoma la acción de las enzimas provenientes de los lisosomas se encargan de degradar muchos de los componentes que han sido fagocitados. Por lo tanto, habría que reconocer qué es lo que tienen como enzimas lisosomales. Luego, esas enzimas lisosomales digieren al material que ha sido capturado y los restos los desechan. O si no son capaces de desecharlos, vamos a observar que se van a ir acumulando. Por ejemplo, sustancias, partículas de carbono en quienes son fumadores, se pueden observar en sus pulmones, ¿ya? Acumulación de partículas de carbono que no son degradadas, o quienes están expuestos al asbesto también presentan acumulación. Entonces, aquello que pueda ser degradado y excretado, pues, se elimina, y si no, se va a ir acumulando. Esas serían las etapas de la fagocitosis, que sería la unión, formación del fagosoma, generación del fagolisosoma, digestión o degradación de lo que se ha ingerido, y finalmente la exocitosis o almacenamiento. Entonces tienen la quimiotaxis, que sería el movimiento dirigido hacia lo que va a ser fagocitado. El siguiente sería la unión o adherencia, ¿ya? Mediante el reconocimiento de algunas moléculas de superficie que tienen los patógenos, que en términos generales aquí aparece como PAM, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Si lo leen al revés, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ya? Uno de esos patrones asociados a patógenos son manosas en la superficie, y una de las proteínas que se une es la proteína de unión amanosa, y para esa hay receptores que pueden ser reconocidos y pueda llevarse a cabo la endocitosis, ¿no? O carbohidratos de la superficie, y los receptores que se tienen, que serían del tipo de las lectinas, van a llevar a cabo el proceso de reconocimiento, unión y señalización para que se lleve a cabo la captura. Entonces, una vez que se dan estos acontecimientos, hay activación, ¿sí? Hay generación de emisión de pseudópodos. Aquí ya debió de haber ocurrido cambios en el citoesqueleto que permitan llevar a cabo la unión. Se inicia la fagocitosis. Ya en el 5 está formado el fagosoma, y los lisosomas migran hacia donde está el fagosoma, se fusionan sus membranas, generándose el fagolisosoma. En esta va a haber la destrucción del agente. Si pensamos en una bacteria, pues va a degradar esa bacteria por acción de las enzimas lisosomales. Ese es un mecanismo independiente de oxígeno, pero también hay activación de mecanismos y formación de sustancias reactivas de oxígeno en la célula fagocítica, que van a ayudar a la destrucción de aquel microorganismo que fue fagocitado.
Una vez que se lleva la destrucción y digestión, bueno, se da la liberación de productos de la degradación o exocitosis. Y si no se puede exocitar, bueno, se acumula. En el momento que tengan dudas, adelante, ¿eh? Bueno, algunas de las sustancias que puede llevar a cabo quimiotaxis pueden ser incluso una vez que los endotelios o los epitelios son dañados, estos liberan sustancias que tienen una actividad quimiotractante. Pero también tengo células dendríticas y macrófagos que están a nivel de la piel y una vez que se activan van a producir citocinas. Entre esas citocinas tengo estas que están marcadas ahí, entre otras más que se produce, que es la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 8. La interleucina 8 tiene un fuerte efecto quimioatractante, es una quimiosina muy importante. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 tienen un efecto sobre las células del endotelio de los vasos, aumentando la permeabilidad de los mismos. Y a su vez, inducen la expresión de moléculas de superficie en el endotelio de los vasos que permitan la adherencia de los macrófagos. A su vez, bueno, de las células, si hablamos de los primeros en ser atraídos, serían de los neutrófilos, ¿ya? Entonces, esos tendrían un papel. Una vez que podamos observar que se lleva a cabo la adherencia o la destrucción, tengo productos bacterianos que también tienen una actividad quimiotractante y entre ellos está el lipopolisacárido, que es característico de la membrana externa de las bacterias gram negativas, y los formilpéptidos. Los N-formilpéptidos son precursores de la síntesis de proteínas en bacterias. Nosotros empezamos con, de hecho tendrían que ser N-formilmetionilpéptidos. Nosotros empezamos con metionina, ¿ya? Nuestra síntesis de proteínas, y en el caso de las bacterias, la síntesis de proteínas empieza con una metionina que se formila en su grupo amino. Entonces tienen N-formilpéptidos, que implica que son péptidos de origen bacteriano y tienen un efecto quimiotractante. También vamos a ver que se va a estar activando elementos de complemento. Entre los elementos de complemento, los que tienen mayor efecto quimioatractante y de activación de los neutrófilos, va a ser C5A, en menor C3A y en menor proporción C5B67. C5B más el complejo 6 y el 7, que son productos de la activación de complemento. C5A, C3A, ténganlos muy en cuenta, porque les vamos a estar hablando de ellos muy frecuentemente a lo largo del curso. Y son elementos de complemento. Más adelante, cuando hablemos de complemento, van a ver de dónde se originan y cuál es su efecto. Y productos fibrinolíticos. Recordar que cuando hay una lesión se activa también la cascada de coagulación y entre esa cascada de coagulación permite la transferencia, la transformación de fibrinógeno en fibrina. Bueno, esa fibrina también es degradada, se generan productos fibrinolíticos que me implican que hay una lesión tisular y tienen un efecto quimiotractante sobre los neutrófilos. Entonces, estas serían algunas de las sustancias que van a estar favoreciendo la quimiotaxis. Esos fenómenos de quimiotaxis tienen que ver con activación de... Dígame.
Bueno, yo tengo una duda. Recuerdo que en bioquímica mi maestra me había mencionado que la glucólisis tenía algo que ver con la quimiotaxis. Parte sí. Ahorita es lo que les iba a comentar de la activación de los neutrófilos. Ah, ok. Por ejemplo, en el caso de los neutrófilos están a nivel del citoplasma. Bueno, déjenme buscarles una diferente. Ok. Mira, por ejemplo, entre lo que tiene que ocurrir en el neutrófilo es la adherencia al endotelio, ¿ya? Primero una etapa de rodamiento que se lleva por medio de receptores, ¿sí? Son receptores de selectinas, ¿ya? Selectina E de endotelio, selectina P que es de plaqueta, y tengo por ahí otra selectina, pero esas selectinas E y P se van a estar induciendo su expresión a nivel del endotelio de los vasos. La síntesis y expresión de este receptor que se llama Cialin-Lewis, que se va a estar expresando en los neutrófilos, es inducido como resultado de la activación de neutrófilos. O sea, un neutrófilo mientras no es activado, no se va a estar adhiriendo. Y entre esos mecanismos tiene que ver con cambios a nivel de su citoesqueleto y también en su metabolismo. Y en la parte del metabolismo, lo que se va a estar induciendo es la producción de metabolismo vía hexosas monofosfato. Recuerden que ustedes tenían dos mecanismos de síntesis o de degradación de la glucosa, de muchos otros más que debieron de haber visto. Y entre ellos está, la que más se aproxima es esta, ¿ok? Bueno, y entre ellos está la vía de las pentosas o vía de las hexosas monofosfato, que empieza con glucosa 6-fosfato, y esa glucosa 6-fosfato, mediante la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se transforma en glucolactona, glucolactato, y después se transforma transformación de a pentosas, ¿no? Esa vía me lleva en su primera etapa a la generación de NADPH. NADPH en otras de las células lo utilizo para procesos biosintéticos. Por ejemplo, si hablamos de los hepatocitos, y en los hepatocitos hay procesos de biosíntesis, entonces utilizan el NADPH. En las células gonadales, ese NADPH es utilizado para formar las hormonas. Entonces, NADPH es importante como parte metabólica. En el eritrocito tiene otras funciones, que es protección de membrana. Y aquí, en el caso de la activación de la vía de las pentosas, es generación de NADPH para que después se puedan generar este tipo de sustancias, que son las sustancias reactivas de oxígeno. A eso se le conoce como disparo o chute de glucosa, ¿ya? Pero no es glucólisis, sino se activa vía las pentosas. ¿Ya? Que son de los cambios que les mencionaba que ocurren en los neutrófilos y en el endotelio de los vasos. Entonces, esos neutrófilos que están circulando, ¿sí?, van a ser activados, por un lado, por las mismas sustancias quimiotractantes después de que hay una lesión,
o ya sea como productos fibrinolíticos, productos bacterianos o productos generados por los macrófagos y también por las células dendríticas. Estas sustancias van a generar cambios en el endotelio de los vasos, como es la expresión de las selectinas, y que posteriormente va a llevar también a cambios en el citoesqueleto, haciendo contracción y abriendo espacios entre células del endotelio y otra para que se pueda llevar a cabo la transvasación y transvasación de neutrófilos, también de fluidos. Eso es lo que va a estar ocurriendo. Aumento de la permeabilidad inducido por esas sustancias que están siendo liberadas. Ese aumento de la permeabilidad permite el reclutamiento de neutrófilos y acumulación de sustancias, con lo cual aumenta el volumen del sitio de lesión. Cuando hay un proceso infeccioso, recuerden, hay un enrojecimiento que lo vamos a conocer como rubor. ¿Ya? Ese rubor se debe a un incremento de la permeabilidad, una mayor circulación, aumento de la permeabilidad, y por eso es que se torna rojiza, por una mayor circulación sanguínea. Luego tienen un aumento en la temperatura en la región lesionada. A esto lo conocen, bueno, le vamos a llamar calor. Está mal aplicado el término, pero digamos que es calor. El otro es el aumento del tamaño o el volumen, que vamos a llamarle tumor. Entonces, rubor, calor, tumor y pérdida de la función, o dolor y pérdida de la función. Eso es lo que caracteriza a un proceso inflamatorio. Si alguna vez han tenido ustedes una infección, pues podrán recordar que entre lo que tienen es un aumento de la temperatura en el área lesionada, se torna rojo, rojiza, ¿sí? Que sería el rubor. Hay un proceso de aumento de volumen, que sería la inflamación. Ya después, si esto se supura, entonces pueden estar encontrando la formación de pus. Esa pus, si ustedes la pudieran observar al microscopio, lo que van a encontrar son restos de polimorfonucleares. Entonces, fueron células que llegaron al sitio, fagocitaron, y algunas de las bacterias tienen capacidad de destruir a los neutrófilos. ¿Ya? Se contiene la infección, pero no se destruyen las bacterias. Además, los neutrófilos también son células terminales. Tienen una corta duración, una vida corta, por lo tanto también fenecen, y lo que tienen cuando exprimen la pus son neutrófilos o restos de neutrófilos. Ahí. Y eso es lo que estaría ocurriendo. Pero los primeros en acudir al sitio son los neutrófilos. Aquí tengo algunos de los elementos que van a resultar quimioatractantes. Dice, las bacterias son ingresadas. Tengo macrófagos tisulares, células dendríticas, que van a reconocer y a degradar a estas sustancias. Como resultado de esta interacción que vamos a ver más adelante entre los PRR, que son receptores en la superficie de nuestras células, y las moléculas de reconocimiento del patógeno, las PAM, ¿ya? Se da esta interacción. Como resultado de ello, se activan los macrófagos, y esos macrófagos van a producir citocinas. Entre las citocinas que les mencionaba que tienen un efecto quimioatractante son la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, y la interleucina 8, quien actúa como quimiosina o factor quimiotáctico muy importante es la interleucina 8. Esto va a estar induciendo la transvasación de los neutrófilos. ¿Qué hace la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral?
aumenta la permeabilidad vascular, induce la expresión de moléculas de superficie en el endotelio de los vasos, como son las selectinas, cambios a nivel de su citoesqueleto, permitiendo la diapedesis, que es el paso de los neutrófilos a través de las células del endotelio de los vasos, más bien entre los espacios de las células del endotelio de los vasos, por aumento de la permeabilidad vascular. Luego, otros elementos, después de la activación de los macrófagos tisulares, o la misma lesión de tejido, o los productos bacterianos, se da también la activación de complemento. Esa activación de complemento tiene también con la expresión de factores quimiotácticos y es el principal activador de los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos tienen receptores específicos para C5A. Una vez que se reconoce eso, se da, ese C5A es reconocido por medio de esos receptores, hay una activación a nivel del neutrófilo, que tiene que ver con la expresión de moléculas de superficie para facilitar la adherencia, por un lado, y por otro, la activación del metabolismo, que es el chute de glucosa vía de las osas, monofosfato vía de las pentosas, como lo hayan visto. Y el otro es cambios a nivel de su citoesqueleto, ¿ya? Cambios entre sol y gel que hagan más fluido el citoplasma, pero de forma dirigida para que se dé la unión, trasvasación y quimiotaxis. Entonces, eso es lo que va a estar ahí generando, ¿no? Bueno, C3A y C5A activan también a los mastocitos. Y en estos mastocitos hay liberación de gránulos, y entre estos gránulos lo que contienen son aminas, y también hay síntesis de prostaglandinas. Tanto las prostaglandinas como las histaminas tienen un efecto vasodilatador, y esto hace que aumente la permeabilidad vascular. O sea, el resultado de ello, prostaglandinas median la temperatura. Entonces hace que la temperatura del sitio de lesión se incremente. Por otro lado, el aumentar la permeabilidad hace que se acumulen células y se acumulen fluidos, que es la generación del tumor. El dolor, obviamente, también está mediado, entre otras cosas, por la prostaglandina. Ok, díganme un antiinflamatorio. Ibuprofeno. Ok, puede ser ibuprofeno. ¿Y uno más general? Uno que tenga función antipirética. Paracetamol. Ok, pero no sé qué contengan. El paracetamol, el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico. ¿A qué nivel actúan? ¿Qué inhiben? Ya pasaron por farma, ¿no? No, apenas lo estamos No, usando. profe. No. Ah, ok. No, Estarían profe. usando ustedes. Ok. Bueno, tiene que ver con la síntesis de prostaglandinas. Y lo que generan es una inhibición de la ciclooxigenasa. En la membrana, eso sí lo deben de haber visto, puede haber ácido araquidónico como componente. Por medio de una fosfolipasa A se libera ese ácido araquidónico, se cicla por medio de la adenilato ciclasa, y esto me lleva a la generación de tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas. Entonces, esas prostaglandinas es lo que tiene el efecto pirético, aumento de la temperatura, y otro de los efectos que tiene también es
el aumento de la permeabilidad, ¿no? El dolor también. Pues por eso cuando ustedes toman un ácido acetil salicílico, disminuye la temperatura, un efecto antipirético. Disminuye la permeabilidad, efecto antiinflamatorio. Y quita el dolor, efecto analgésico. Entonces, al inhibir la síntesis de prostaglandinas. Bueno, eso lo vieron en bioquímica. Lo vieron en bioquímica y lo vieron también en biología celular, ¿no? Ok, ahí es donde estaba contemplado ver el metabolismo de los icosanoides. Bueno, en resumen, aquí también están los pasos. Entonces, el daño tesular causa la liberación de factores vasoactivos y quimiotácticos que desencadenan un incremento de un flujo local sanguíneo y aumento de la permeabilidad capilar, lo que sería el rubor y el tumor. La permeabilidad de los capilares permite el ingreso de líquido, exudado y células, la generación del tumor. Luego, 3, los fagocitos migran hacia el sitio de inflamación por procesos quimiotácticos. Y finalmente llevan a cabo la fagocitosis y destrucción de microorganismos. Ok. ¿Cómo se da el reconocimiento y transferencia? Bueno, puedo tener macrófagos. Estos macrófagos, una vez que reconocen algunos de los componentes de la superficie de las bacterias, se van a estar activando. Una vez que se activan, producen citocinas. Entre esas citocinas, los que le mencioné, que era la interleucina 8, que tiene un efecto quimiotáctico, la interleucina 1, ¿sí? Y el factor de necrosis tumoral. La interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, hace que se expresen moléculas de superficie en los linfocitos. Bueno, perdón, en los linfocitos, en lo que serían las células del endotelio. Estoy viendo que este esquema tiene un problema. No es correcto, ¿ya? Entonces, estas que están en rojo, que le estoy señalando, ¿sí? Esas son selectinas. Esas son las selectinas. Selectina E y selectina P. Y lo que está en azul y que está marcado como selectina, en realidad es el sialil Lewis, que es el ligando. Al revés volteado, ¿ya? La sustancia sobre las células del endotelio, lo que está en rojo, es selectina. Y tipos de selectinas son la selectina E y la selectina P. E de endotelio, P de plaquetas, pero que se expresa también en el endotelio. Para el caso de los linfocitos, cuando veamos después migración de los linfocitos, ahí se expresa la selectina L. ¿Ya? Entonces este esquema tiene tacha acá y tacha acá. Y lo que están expresando como azul es el sialil Lewis, el ligando de sialil Lewis. Ahorita más adelante ven uno que está correcto, ¿ya? Y después de eso se da la expresión de integrinas. Y estas integrinas permiten la adherencia estrecha entre el neutrófilo y el endotelio de los vasos, permitiendo la trasvasación, la salida de los neutrófilos a través de los espacios de las células del endotelio de los vasos, se le llama diapedesis. Ya una vez que están siendo liberados, bueno,
varias sustancias quimiotrácticas van a llevar a cabo el proceso de atracción, ¿no? Y entre esas sustancias quimiotácticas tendríamos la interleucina 8, que es la quimiosina, C3A, C5A, C5B, 6C, ¿ya? La histamina, prostaglandina, lo que hacen es activar la trasvasación, ¿sí? No tienen efecto quimiotáctico, pero sí tienen un efecto de aumento de la permeabilidad. Ok, este está correcto, ¿ya? Este esquema es del ABAS. Entonces, los neutrófilos, ¿ya? Y las células del endotelio de los vasos van a ser activados por sustancias quimioatractantes. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 induce en las células del endotelio de los vasos la expresión de selectinas, selectina E y selectina P. Y en los neutrófilos, ¿sí?, se da la expresión del ligando de la selectina. Ese ligando de la selectina se llama Cialyl-Lewis. ¿Ya? Entonces, en el esquema anterior no era selectina L, sino el ligando de la selectina. Y ese ligando de la selectina se llama Cialyl-Lewis. De forma tal que la interacción del Cialyl-Lewis, que es el ligando de la selectina, hace que los neutrófilos empiecen a tener un proceso de rodamiento, ¿ya? Y después, por efecto de quimiosinas, la interleucina 8, ¿ya?, se va a dar la activación de molécula de superficie, que es la integrina. Y después esa integrina interactúa con receptores en el endotelio de los vasos, ¿ya? Ese sería el receptor de la integrina. Tengo la integrina y receptores para la integrina. Se da una interacción muy, muy estrecha entre uno y otro. Se adosa el neutrófilo a la superficie y después se trasvasa. Y por efecto quimiotáctico, ya sea por productos fibrinolíticos, moléculas producidas por derivadas de los microorganismos, como sería el lipopolisacárido o los formilpéptidos, más C5A, C3A, que tiene un efecto quimiotáctico, va a haber reclutamiento de los neutrófilos hacia el sitio donde está llevándose la lesión. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Esto me interesaría que quedara muy claro porque más adelante vamos a ver defectos en la activación de la respuesta inmune. Y entre ellos, este esquema me permite hablar de lo que es un padecimiento que se conoce como LAT. Es LAT, que es deficiencia en la adherencia de los leucocitos. Y tengo 3 tipos de LAT. Aquí es el 1, lo que falla es las integrinas. El 2 es la expresión del Cialyl-Lewis. Y el tercero es la activación de la integrina por medio de las quimiosinas. Entonces, LAT1
integrina. LAT2, expresión de la selectina, del ligando de la selectina, el Cialis-Lewis. Y LAT3, defecto en la transducción de señal que lleva a cabo a la activación, que se lleva a cabo para la activación de la integrina. ¿Ya? Y de esa manera, los neutrófilos no pueden trasvasarse. Tengo un proceso inflamatorio, sí hay acumulación de líquido, pero no hay pus, que es una de las características de la deficiencia de la adherencia de los leucocitos. Como está habiendo una estimulación de los neutrófilos, hay un proceso infeccioso, va a haber leucocitosis. Leucocitosis, infección sin que se presente, es una inmunodeficiencia primaria, por defecto en algunos de estos componentes. El resultado es el mismo. La falta de transferencia de los neutrófilos hacia el sitio de infección. Bueno, ya una vez que por efecto quimiotáctico migran, se van a empezar a unir los macrófagos o los neutrófilos a la superficie de lo que va a ser fagocitado. Entonces aquí median receptores y median ligandos, sustancias en la superficie de lo que va a ser fagocitado y moléculas de superficie en lo que es el macrófago. Se da el reconocimiento, ¿ya? Este es precisamente el punto donde microorganismos capsulados, dado que la cápsula es carbohidrato, se cargan de forma negativa. Y la superficie de nuestras células también tiene cargas negativas. Entonces se da un proceso de repulsión y no hay electrostático y no hay fagocitosis. Por eso es que los microorganismos que son capsulados, bacterias u hongos capsulados, resisten al proceso de la fagocitosis. Bueno, esta es una levadura y está siendo fagocitada. Aquí, si notan, aquí empezó la formación de los pseudópodos. En la primera, tiene formación de los pseudópodos que van a ir rodeando. Aquí prácticamente ya se han cerrado. Aquí van. En el siguiente diagrama ya están integrados. Ya se formó el fagosoma. Y a ese fagosoma se le empiezan a formar estos gránulos. ¿Ya? Estos gránulos son lisosomas que van a estar migrando. Aquí hay un saquito que se abrió y ya está virtiendo su contenido. Y aquí uno que prácticamente ya se vació. Entonces se va a dar la fusión de los lisosomas con el fagosoma para generar el fagolisosoma, y esas enzimas que contienen los lisosomas van a llevar a cabo la degradación. Bueno, algunos de los componentes, esto lo vemos más adelante. Ok, aquí tendríamos, por ejemplo, moléculas, patrones moleculares asociados a patógenos, que son los PAMs, y receptores en la superficie de nuestras células que van a permitir el reconocimiento de esas moléculas de superficie, la formación del fagosoma, la migración de los lisosomas, generación del fagolisosoma y degradación. Entonces, de esa manera se lleva a cabo la destrucción. Esto sería un neutrófilo y tienen los gránulos, que se llaman gránulos específicos o gránulos azurófilos, o gránulos primarios y gránulos secundarios, que contienen un gránulo azurófilo. Entre lo que lleva son lisosima,
Recordar, la lisosima lo que hace es degradar el peptidoglicano. Contiene elastasa, que es una proteasa. Catepsina G es una proteasa. Contiene varias otras hidroxilasas. Entre esas otras hidroxilasas tiene DNAsas, endonucleasas. Entonces, degradan el DNA, degradan las proteínas, degradan el peptidoglicano y también tiene lipasas que van a degradar los componentes lipídicos de lo que hayan fagocitado. Dos elementos que me interesaría, bueno, son defensinas que tienen un efecto antimicrobiano, ¿ya? Y este es un inhibidor de la permeabilidad en las bacterias. Entonces, esta proteína se une a la membrana de lo que ha sido fagocitado, modifica su permeabilidad y consecuentemente induce la muerte. Y mieloperoxidasa la vamos a ver en la fase de sustancias reactivas de oxígeno. Juega un papel importante. ¿Va? Luego, los gránulos específicos contienen lisosima, ¿ya? El citocromo B558, que vamos a hablar más adelante y que juega un papel importante en la utilización del NADPH para la formación de sustancias reactivas de oxígeno. Ahí va el citocromo. Luego, bueno, varias fosfatasas. La lactoferrina. Lactoferrina es una sustancia que se une al hierro. Y al unirse al hierro depriva o no hace disponible el hierro para los microorganismos. El hierro es un factor muy importante para muchas de las funciones metabólicas que tienen los microorganismos. Entonces, esta lactoferrina captura el hierro e impidiendo que éste esté disponible, depriva a los microorganismos de la presencia de hierro. Y tengo otra proteína que se une a la vitamina B12. Esta vitamina B12 también es importante para los microorganismos. Entonces, al tener la captura por medio de esta proteína, se depriva a la célula que ha sido fagocitada de la disponibilidad de vitamina B12. Entonces, hay inhibición de la captura de hierro, de la captura de vitamina B12, hay un cambio en su permeabilidad y hay enzimas digestivas. Y con eso se inicia el proceso de degradación. Bueno, ya en esto vamos a hablar de dos mecanismos de degradación. Uno que es independiente de oxígeno, que está mediado por las enzimas lisosomales, la catepsina, que es una proteasa, las defensinas, que tienen una actividad también en la modificación tanto de permeabilidad como de metabolismo, proteínas catiónicas, proteínas con actividad bactericida, que aumentan la permeabilidad, BPI, ¿ya? ¿Ya? Lo que sería la deprivación de hierro por la lactoferrina, la deprivación de vitamina B12 por la proteína que se une a la vitamina B. Entonces tienen lisosimas, ¿ya? La lactoferrina que forma el complejo con el hierro y la proteína de unión a la vitamina B12 que también forma un complejo con esta vitamina y depriva a la célula que ha sido fagocitada. Bueno, las enzimas van a llevar a cabo la degradación. Ahí tienen enzimas proteolíticas, lipasas y nucleasas. Entonces se degradan las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos de lo que ha sido fagocitado. Eso ya tiene que ver con la formación de sustancias reactivas de oxígeno.
Aquí es donde participa el NADPH, que les decía, que es proveniente del metabolismo de las pentosas. Se forma NADPH, ese NADPH va a transferir su electrón, ¿sí?, hacia lo que es el citocromo B558, que es el citocromo que iba en el lisosoma, ¿ya? Se va a activar lo que se conoce como la oxidasa del fagocito o NADPH oxidasa del fagocito, y se va a formar ion superóxido. Ese ion superóxido, ¿ya?, mediante una superóxido dismutasa se produce peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Y luego mediante la mieloperoxidasa, que también era una de las proteínas que llevaba el lisosoma, ¿ya?, se van a formar lo que son aluros, aloides, y estos tienen un efecto, destructor, ¿no? Hay radicales hidroxilo, peróxido de hidrógeno, ion superóxido, hidroxilos, todas esas son sustancias reactivas de oxígeno. Por otro lado, en el macrófago sobre todo, se va a estar dando la activación para la síntesis del óxido nítrico. Para que la producción de óxido nítrico se pueda llevar a cabo, tiene que haber primero una activación de la transcripción del gen de la óxido nítrico sintasa. Este es inducido por el factor de necrosis tumoral que produce el mismo macrófago. El macrófago se autoactiva por el factor de necrosis tumoral y lleva a la producción de transcripción del gen de la óxido nítrico sintasa. Y después esta proteína que ya está formada tiene que ser activada por otra sustancia. Esa otra sustancia que complementa su activación es el interferón gamma. Y ya ese interferón gamma, que va a provenir de las células NK y de los linfocitos TH1, va a activar a la óxido nítrico sintasa y se va a formar óxido nítrico. Y ese óxido nítrico es una sustancia altamente oxidante. Entonces, estos son los dos mecanismos, ¿ya?, que llevan a la producción de sustancias reactivas de oxígeno. Bueno, aquí tienen de forma resumida, se forma el fagolisosoma, ¿ya? Aquí está el burst o disparo de procesos oxidativos de la glucosa, ¿ya? Formación de NADPH, activación de la NADPH oxidasa del fagocito, formación del ion superóxido, mediante la superóxido dismutasa, producción de peróxido de hidrógeno. Por medio de la mieloperoxidasa se van a formar hipocloritos, hipoyoditos, hipoaluros. Y se va a formar radicales hidroxilo. Ok, sustancias que ustedes en forma común utilizan como desinfectantes o antimicrobianos, no tienen el peróxido de hidrógeno. Bueno, aquí se está formando peróxido de hidrógeno. Y tienen lo que llaman cloro, ¿ya?, o el yodo que le agregan a los alimentos. En realidad, lo que están poniendo ustedes son hipoclorito, ¿ya? No, el cloro como tal es gas. Lo que están agregando es un hipoclorito. Y ese hipoclorito tiene una gran actividad antimicrobiana. Entonces, de esa manera, vamos a estar destruyendo aquello que fue fagocitado. ¿Qué pasa? Bueno, aquí
tienen igual la formación de sustancias reactivas de oxígeno, ¿ya? Ese oxígeno, por medio de la oxidasa del fagocito, NADPH oxidasa del fagocito, se forma ion superóxido. Ese ion superóxido, por medio de la superóxido dismutasa, se transforma en peróxido de hidrógeno. Por medio de la mieloperoxidasa, forma hipoclorito o aloide y ion cloruro. Más liberación de hidroxilo, más liberación de peróxido de hidrógeno. Y por otro lado tiene la formación de sustancias altamente oxidantes, como es el peróxido, bueno, el óxido nítrico, que después se transforma en peróxido nítrico, y este es el que tiene mayor actividad oxidativa. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. No, profesor. Ok. Bueno, tengo otro defecto en la fagocitosis. ¿Ya? En ese defecto de la fagocitosis, lo que falla es esta enzima. Bueno, está más visible en el otro. Esta enzima, este mecanismo, está mutado. ¿Ya? Y se puede deber a varios tipos de mutación. Uno, desde la mutación de la proteína, la enzima que lleva a cabo la generación de NADPH, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Ese sería uno de los ejemplos. El otro tiene que ver con la mutación o mutaciones que ocurren en la oxidasa del fagocito y otras que produce a nivel de la mieloperoxidasa. En todos esos ejemplos se va a producir la fagocitosis, pero no se logra la destrucción de lo fagocitado. Entonces se van a generar células de macrófagos fusionadas, ¿ya? Que son características de este tipo de lesión. Al interior de lo que vamos a conocer como un granuloma, ahí es donde se van a estar acumulando. Y después son reclutados más macrófagos que llegan, fagocitan, pero no son capaces de destruir. Estos a su vez atraen a linfocitos que tratan de estimular la destrucción de lo que ha sido fagocitado, pero no se logra. Y entonces se generan abscesos, que se conocen como granulomas. El defecto principal de esta enfermedad granulomatosa crónica está a nivel de la oxidasa del fagocito. Entonces podemos ver patologías relacionadas con que son inmunodeficiencias, la de LAD, que es deficiencia en la adherencia de los leucocitos, y esta que vamos a conocer como enfermedad granulomatosa crónica, que son defectos en la fagocitosis. ¿Preguntas hasta acá? ¿No preguntas? No, profe. No, No. profe. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de receptores que tienen los fagocitos o las células en general, ¿no? Que son los receptores que están mediando la respuesta innata. Bueno, entre esos receptores vamos a tener el receptor para la manosa. La manosa es un componente que está sobre la superficie, sería un PAM. Y lo que va a reconocer a ese PAM es el receptor de la manosa. Entonces tengo ahí varios componentes. Voy a hablar de esos receptores que se presentan en la superficie. Este esquema
lo pueden ustedes agrandar. De hecho, también lo voy a hacer porque no lo puedo leer del todo. Bueno, pero está aquí. ¿Ya? Bueno, entran las células, los microorganismos. El esquema estaría aquí. Entran los microorganismos, ¿ya? Estos microorganismos tienen patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, moléculas que van a estar presentes en los patógenos y que van a inducir la respuesta innata. Aquí está. Entonces, tienen PAMPs. Si hablo de una bacteria gram negativa, pues uno de esos PAMPs es el LPS, lipopolisacárido. Si hablo de una bacteria gram positiva, uno de estos puede ser los ácidos teicoicos o el mismo peptidoglicano. ¿Ya? O pueden ser componentes de manosa que son reconocidos como por proteínas específicas que conocemos como proteína que se une a manosa. Aquí. Proteína que de unión a manosa que actúa como una lectina. Toda proteína que es capaz de reconocer a un carbohidrato se llama lectina. ¿Ya? Entonces hay componentes de los microorganismos. Voy a manejar solo lipopolisacárido para no perderme. Entonces, pensamos en una bacteria gram negativa, tiene el lipopolisacárido. Ese lipopolisacárido debe de ser reconocido por un receptor, que son los receptores de reconocimiento de patógeno. Receptor reconocimiento patógeno, RRP. Receptor reconocimiento patógeno. Lo que reconoce es al PAM. Bueno, si el PAM es el lipopolisacárido, lo que tienen nuestras células para poder reconocer al lipopolisacárido es en la superficie de los macrófagos, está receptores del tipo TOL. Que son patrones moleculares. ¿Ya? Ok, en este. Sí, son el reconocimiento del patrón o de la molécula del patógeno, del PAM. ¿Ya? Entonces, sería del patrón, más bien de la molécula de reconocimiento de patógeno o del PAM. ¿Va? Entonces, el que tiene en la superficie es un receptor de tipo TOL, en particular TOL4. ¿Ya? Luego les hablo un poco de la historia de estos receptores. Bueno, pero sería el TOL4. Como resultado de ello, la célula fagocítica se va a estar activando. Una vez que se activa, va a producir citocinas. Y entre esas citocinas está la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, y la interleucina 8. Pero también hay interleucina 12 y la interleucina 6. Interleucina 12 activa a las células NK. Una célula NK activada produce interferón gamma y ese interferón gamma activa el macrófago para que genere sustancias reactivas de oxígeno, en particular el óxido nítrico, y de esa manera lleva a cabo la destrucción. Esa misma interleucina 12 va a cambiar a las células precursoras de los TH helper. Tengo TH0, que son células indiferenciadas y se pueden diferenciar hacia TH1, TH2 u otra. Pensemos en el caso de TH1. Para que se pueda activar el TH0 y producir TH1, se requiere de la interleucina 12.
Una vez que está activado el linfocito TH1, este produce interferón gamma y ese interferón gamma activa al macrófago. Entonces, esa sería la historia de la interleucina 12. La interleucina 6 activa a lo que son hepatocitos. Y en los hepatocitos se va a llevar a cabo síntesis de proteínas, que vamos a conocer como proteínas de fase aguda de la infección. Dos de esas proteínas, bueno, aquí tengo 3 de esas proteínas, son algunos componentes de complemento, la proteína C reactiva y la proteína de unión amanosa. Entonces, con eso cierra el ciclo. Hay mayor activación. ¿Ya? Por otro lado, esas proteínas pueden mediar activación de complemento, por ejemplo, tanto PCR como proteína C reactiva, como la proteína de unión amanosa, activan la fijación de complemento. Y ese complemento pues tiene algunos de los componentes que hablamos, como C3A, C5A, sobre todo C5A, tiene que ver con cambios en los neutrófilos, activándolos para que lleven a cabo fagocitosis. Y favorece la respuesta. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los PAM y de lo que son los PRR. Bueno, en la respuesta innata tengo un grupo limitado de receptores. Entre esos receptores, el nombre genérico son PRRR o receptor de reconocimiento del patrón, ¿ya? O reconocimiento del PAM. Eso es lo que tenemos ahí y está determinado genéticamente. Todos los individuos, si lo ven, tienen los mismos, no cambian. John, Betty, Matt y Kathleen tienen los mismos, ¿no? No así en la respuesta específica, donde cada uno de nosotros va a tener una diversidad de expresión de receptores que le permita reconocer ciertos antígenos o no. Por ejemplo, quien es alérgico es porque tiene estos receptores, tiene esas células con esos receptores. Quienes no son alérgicos, bueno, carecemos de ellos. Pero esa es la historia en la respuesta específica. En la innata todos tenemos los mismos receptores. Su nombre general son PRR. Y a lo que reconocen se les llama, ¿ya? Se les llama PAM. Entonces, patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, los patógenos tienen ciertos componentes en su superficie para los cuales nosotros tenemos receptores. Entre esos receptores tengo receptores tipo TOL, receptores para manosa y tengo receptores para formilpéptidos. Estos no son todos. Si nos quedamos con los TOL, en particular TOL4, lo que hace es reconocer al lipopolisacárido. Estos TOL son muy importantes desde nuestro desarrollo embrionario. Lo que define que las células se vayan organizando de forma diferente para dar lugar a los diferentes tejidos y órganos, pues está definido por estas proteínas parecidas a los TOL, por lo cual se le llama TOL-like.
Estos están evolutivamente conservados, los TOL. La primera ocasión en que se describieron fue en la mosquita de la fruta, que es la Drosophila, en donde se veía que muchos de los procesos de diferenciación estaban dependientes de este tipo de receptores y sus ligandos. También se descubren en las levaduras, en los ratones, en especies más desarrolladas, incluso en el humano. Entonces, estas proteínas TOL están altamente conservadas en la escala evolutiva y juegan un papel importante desde la diferenciación celular durante el desarrollo embrionario. ¿Ya? La implantación del embrión, el cambio a nivel de la placenta, todo eso está vinculado a este tipo de receptores. ¿Va? Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de su papel que juega en la respuesta inmune. Hasta donde me quedé, el número de TOLs que se habían descrito van por ahí de 15. En la mayoría de la literatura ustedes van a encontrar 11. A ver, veamos aquí. A ver, estos son algunos otros de los receptores. No todos son TOL. ¿Ya? Son receptores de tipo TOL, receptores de tipo NOT o receptor like NOT, ¿ya? NLR, ¿ya? Receptores RIC, receptores para lectinas, que sería una proteína que reconoce a la manosa, que es el azúcar. Entonces el receptor para la manosa es un receptor de tipo C o de lectina. Otros que se llaman receptores de Scarbach, basura, ¿ya? Y otros que son receptores N-formil. Entonces, todos estos tipos de receptores los tenemos en la superficie de nuestras células. Me voy a centrar solo en dos, que son unos de tipo TOL y otros que son de tipo NOT. Y los que son de tipo NOT, por su importancia que tiene en el reconocimiento de ácidos nucleicos. ¿Ya? Bueno, veamos. Ahora, ¿qué reconocen? Bueno, pueden reconocer lipopolisacárido, que es componente de la membrana de las bacterias gram negativas. Puede reconocer el péptido glucano y algunos ácidos nucleicos. Aquí péptido glucano de las bacterias, la flagelina, que es el flagelo, y pueden también reconocer componentes de lo que son hongos, por ejemplo los glucanos presentes en las paredes de los hongos, glúcidos como la manosa, fructosa, que son también componentes. Péptidos de origen microbiano, bacteriano, los formilpéptidos, y otros componentes, entre ellos diacilglicerol microbianos, que son componentes de la membrana. Ustedes los vieron como esfingolípidos. O son los tipos de receptor. Eso regreso después. Y aquí tendrían el esquema general, ¿no? Entonces, lo que tienen los patógenos es en su superficie algunos componentes que son conocidos. Y a esos componentes, en términos generales, se les llama PAMs. Son patrones moleculares asociados a patógenos. Y en la superficie de nuestras células tengo los receptores de reconocimiento de patrón o de estas moléculas PAM.
Un ejemplo de ello son los receptores de tipo TOL. Pues aquí tengo, por ejemplo, un receptor de tipo TOL. Aquí tengo un receptor de tipo NOT, ¿sí? Y aquí tengo un receptor para RNA viral. Entonces, son algunos. Por ejemplo, TOL9 reconoce a RNA de doble cadena. Los RNAs de doble cadena, los DNA virales, se producen como mecanismos de replicación de los virus. Por ejemplo, este que nos está causando daño es un virus de RNA. Para su replicación se tiene que formar RNA de cadena doble. Y ese RNA de cadena doble va a ser reconocido por TOL9, ¿ya? O bien por RLR. Entonces, una vez que son reconocidos, se va a dar la activación de genes y la liberación de sustancias. Entre esas sustancias que se van a estar activando es la producción de interferón alfa, interferón beta, que tiene que ver con la degradación del virus. Bueno, impide la replicación viral. Y en el caso del lipopolisacárido, pues el del que hablaremos es del TOL4 para la activación. ¿Preguntas? ¿No? Es necesario que en el momento que tengan dudas, adelante. Ese sería el componente del peptidoglicano. Es el peptidoglicano, que es la pared celular, ¿ya? Tanto de gram positivas como de gram negativas, y el lipopolisacárido, tanto peptidoglicano, ¿ya?, como el lipopolisacárido son ejemplos de moléculas de reconocimiento de patógeno o patrones moleculares asociados a patógenos, los PAM. Son ejemplos de PAM. Me quedo con lipopolisacárido, ¿ya? Entonces, TOL4, ¿ya?, reconoce al lipopolisacárido. Es donde está. ¿Ya? TOL1 y 2 reconocen a lipoproteínas. Peptidoglicano, TOL2. Flagelo, TOL5. Lipoproteínas, TOL6, TOL2. ¿Ya? Entonces, el que me interesa en particular, LPS, ¿no? Lipopolisacárido sería el PAM y su receptor es el receptor de tipo TOL. Y ya sea el receptor 7, que reconoce RNA de doble cadena, o el TOL9, que reconoce CEP, una parte inicial de los virus, ¿sí?, de la síntesis de su material genético, ¿ya?, que es la parte del CAP. ¿No? Este TOL7 o TOL9, entre otros, van a activarse para cuando se reconozca a los ácidos nucleicos de los virus. Son Oiga, de los que me profe, interesan. Dígame. ¿cuál es la diferencia entre el 7 y el 8? El 7 y el 8. Ninguna. Ambos reconocen RNA de doble cadena. Entonces, ¿sí? ¿pueden estar presentes los dos y reconocer Mira, al mismo? si checas aquí, es RNA doble cadena. RNA SS, una cadena simple más otra cadena simple. Entonces, y este es un nucleótido que se encuentra al inicio. Entonces, todos estos, más otro tipo de receptor que tenían afuera, que son los RLR, reconocen genomas virales.
al ser reconocidos estos genomas virales, ya sea RNA de cadena sencillo, DNA de cadena doble o RNA de cadena doble, siempre que sean reconocidos, se va a dar la multiplicación. Bueno, de hecho, ese es strain single, RNA de cadena sencilla. Strain single o cadena sencilla y cadena doble. Ok. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Pero son genomas virales, lo que se está reconociendo. ¿Sí? Oiga, otra Y pregunta. Lo que dígame. comentaba respecto a la mosca de la fruta, que bueno, se conocen sus receptores, entonces, ¿tiene que ver con el código genético? Ujú. La conservación del código genético a lo largo de los procesos evolutivos. Ah, ok. Bueno, otro dato que son los oncogenes celulares. Esos oncogenes celulares son péptidos que juegan un papel importante en los procesos de diferenciación desde nuestro desarrollo embrionario, la activación frente a hormonas, la activación de la respuesta inmune, que vamos a ver más adelante. Todos estos están altamente conservados. Entonces, si por un lado son precursores de genes cancerígenos, también son necesarios para nuestra propia capacidad de respuesta inmune, hormonal y nuestro desarrollo embrionario. Por eso es que no se eliminan y se encuentran altamente conservados en la escala evolutiva. Finalmente compartimos el mismo código genético. ¿Sí? Sí. Vale. Bien tu observación. Ok. Veamos qué hacen. No me pierdo con los demás. Veo lipopolisacárido bacteriano. El receptor es tipo TOL. Receptor like TOL 4. ¿Ya? Y lo que da como resultado de la activación de estos es la activación de un factor de transcripción. Ese factor de transcripción es NF-kappa beta, que es factor nuclear, ¿sí? Kappa, y beta, porque se reconoció inicialmente en los linfocitos B y que tenía que ver con la expresión de la cadena ligera kappa. Pero quédense con la idea que es un factor activador de la transcripción. Ese factor activador de la transcripción se une al DNA y activa la transcripción de genes. Entre esos genes que se van a sintetizar son los responsables de la síntesis de las interleucinas que les hablaba. La interleucina 1, 12, 8, 6, el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Esa es la historia por ahí. Si lo que se reconoce, por ejemplo, aquí es un RNA de cadena doble, el TOL3, RNA de cadena sencilla, TOL7 y TOL8, que no había diferencia, o DNA de doble cadena, metilado, TOL9, se da la activación nuevamente de un factor activador de transcripción. El RF7 y el 5 también son factores activadores de transcripción. El resultado de estos, que en relación a los ácidos nucleicos de los virus, es la generación de interferón. Entonces, los genes que se van a estar activando son la síntesis de interferón alfa, beta, que tiene un efecto antiviral. Mientras que para cuando es de origen bacteriano, lo que se va a estar activando es la producción de citocinas. Y entre esas citocinas
nuevamente, anótenlas de una vez. Es la 1, la 12, bueno, en orden creciente, la 1, la 6, la 8, la 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. Como resultado del reconocimiento de los PAM por parte de los PRR. Bueno, aquí pueden igual seguir la historia, TOL4, captación de proteínas adaptadoras, captación, transcripción de genes, y los genes, aquí aparecen ya, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, la interleucina 8, ¿ya? Un péptido que tiene que ver con la atracción y reconocimiento de macrófagos, ¿ya? Que tienen como PMC y RANTES, son moléculas que van a estar teniendo su efecto, además de las que ya les había mencionado, ¿no? Y la expresión de moléculas coestimuladoras como CD80 y CD86, que después más adelante vamos a ver la función que tienen, ¿ya? Como ligandos de CD28 y CD28 está en linfocitos T. Ya no más historia, ¿ya? La idea es que se va a estar activando citocinas. Y de las citocinas que me interesan ahorita son la 1, la 12, la 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral. Y para las virales, lo que se va a estar activando es la producción de interferón tipo 1, que es el interferón alfa beta. Ok, aquí sería el receptor tipo TOL, producción de interleucina 1, 6, 12, 8 y factor de necrosis tumoral. Algo más. Esta es la cascada. Esta es la cascada de activación. Entonces, tengo el lipopolisacárido y el receptor de tipo TOL. Este receptor de tipo TOL no actúa solo, sino tiene otras moléculas que permite el acoplamiento del lipopolisacárido, como es el CD14, la proteína M2. A partir de ello se da activación de la transcripción de genes o activación de proteínas. El resultado va a ser la activación de transcripción de genes, ¿sí? Pero para eso se dan cascadas de activación y entre ellas participa MID88, algunas quinasas que se llaman IRAC, ¿ya? IRAC. Otras son las MAP quinasas, ¿ya? Y el resultado final es la activación de NF-kappa beta, que es un factor activador de transcripción. Y ese factor activador de transcripción se une y es el que favorece la transcripción de los genes de las citocinas. O sea, esto es más complejo, ¿ya? Quedémonos que hay un receptor de tipo TOL que reconoce al lipopolisacárido, una transducción de señal, activación de factores de transcripción y síntesis de citocinas. Esa es la cascada, igual, ¿ya? MID, las proteínas quinasas, IRAC, el NF-kappa beta está en el citoplasma, pero está unido a una proteína inhibidora. Esa proteína inhibidora tiene que ser fosforilada, ¿ya? Que es la quinasa de la quinasa del inhibidor. Entonces se fosforila y una vez que es fosforilada se puede degradar, liberándose NF-kappa beta y NF-kappa beta son al DNA, activando la transcripción de genes. Y hay, para querer complicar más la existencia, vean, no son unas cuantas flechitas, sino son varios más los componentes que participan. ¿Sí?
lipopolisacárido, transducción de señal, fosforilación del inhibidor de lo que es NF-kappa beta y la unión para la transcripción. ¿Ya? Esta es otra vía. Esta otra vía es de las MAP quinasas y que lleva a la activación de FOX y YUN. FOX y YUN van a formar un factor de transcripción que se conoce como AP1. Bueno, estos activan citocinas. Y en el caso de los ácidos nucleicos virales, el resultado es la activación de factores de transcripción. Hay el 3, el 5 y el 7. Y el resultado es la síntesis de interferón alfa beta. Ahí tienen receptores de tipo NOD y la participación de las caspasas. Otra historia. Pero son receptores de tipo NOD. Esos son receptores de tipo TOL, ¿sí? Que reconocen a genomas virales. Y los factores de transcripción IRF, el 3, el 5 y el 7. Y el resultado es la transcripción de interferón. Ahí está. Activación y secreción de interferones. Y tienen una actividad antiviral. Y estos son, en el caso de las bacterias, como la historia que se seguiría por el lipopolisacárido. Esto tiene que ver con la síntesis de sustancias reactivas de oxígeno, la transcripción de NOS, ¿ya? Procesos inflamatorios a través de citocinas proinflamatorias y regeneración de los tejidos, remodelamiento de los tejidos, y eso es inducido por macrófagos activados. Estos son algunos de los receptores que tienen los macrófagos en su superficie y que favorecen la fagocitosis. Ya más adelante haremos un poco más con detalle de ellos. Es el resultado de los PAN y los PRR. Estos son los productos que se generan. Hasta ahí. Hasta ahí. Ya el siguiente tema sería hablar sobre las citocinas. ¿Qué hacen esas citocinas una vez que son liberadas? ¿No? Por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, actúan a nivel del hipotálamo, haciendo que la temperatura corporal se eleve, genera fiebre. La interleucina 6, sobre todo, actúa a nivel de médula ósea, activando la producción de neutrófilos. Por lo tanto, cuando tengo una infección bacteriana, es muy frecuente cursar con fiebre y una leucocitosis. La historia está aquí, en las citocinas que se producen. Y la interleucina 1, 6 y también el factor de necrosis tumoral, pero sobre todo la interleucina 6 activa la producción de proteínas de fase aguda, que sería el otro elemento del cual hablamos. Entonces, para el próximo va a ser citocinas, complemento, células NK e interferón. Ya. Y estaremos terminando esta primera unidad. ¿Preguntas? Oiga, profesor, ¿no nos ha subido el sílabus? Ya subí el sílabus. Y materiales para la primera unidad. ¿En Teams? En Teams. Ya está. Tienen el programa. En una carpeta que dice programa. Ahí aparece el sílabus, bibliografía.
y otros elementos. Y en uno que dice agenda, pues tienen el calendario y mi horario, en el cual también pueden interactuar en las horas marcadas como asesoría. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Va, hasta luego. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.